Ha llegado el bendito culto del día de reposo. Hoy, tomémonos un tiempo para reflexionar sobre el significado de la Pascua, examinando los mandamientos de Dios con el sermón titulado La Pascua y los mandamientos de Dios. Primero, confirmemos a través de la Biblia que Dios considera muy importantes sus mandamientos. Veamos Salmos capítulo 119. Salmos capítulo 119, versículo 127. Por eso, ¿cómo considera los mandamientos de Dios? He amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. De esta manera, David enfatizó la importancia de los mandamientos de Dios en Salmos. Ya que David tenía tal mentalidad, ¿no le concedió Dios el título de gracia de varón conforme a mi corazón? La Biblia nos informa lo preciosos que son los mandamientos de Dios. Tienen más valor que el oro muy puro de este mundo o de cualquier otro tesoro. Cuando pensamos en la palabra valor, la mayoría de las veces es algo relativo. Como usamos mucha agua en casa, no hay muchas personas que aprecien el valor del agua. Sin embargo, en medio de un desierto, donde no hay agua, para una persona en una situación tan desesperada en la que necesita un sorbo de agua para salvar su vida, ¿cómo se compara el valor del agua con el del oro? De hecho, tiene un valor mucho mayor. Hay una frase en la película animada El Príncipe de Egipto. Dice, para una oveja perdida, un pastorcillo es más importante que un rey muy rico. El rey puede gobernar bien y tener un profundo amor por su pueblo, pero en cierta situación, al pastor se le considera más valioso. Teniendo en cuenta esto, podemos comprender que el valor puede variar dependiendo de la situación, el lugar y la condición. Al observar el valor del reino de los cielos, la gente de esta tierra no comprende el valor del día de reposo, los mandamientos de Dios, la verdad y las fiestas. Sin embargo, el día en que toda la humanidad comparezca ante el tribunal de Dios, finalmente se dará cuenta por qué la Biblia dice que los mandamientos de Dios son más valiosos y preciosos que el oro muy puro. En lugares donde abunda el agua, la gente no se da cuenta de su valor o de lo preciosa que es. No obstante, digamos que están en un desierto sin agua, donde incluso una sola gota de agua podría salvar su vida. En una situación así de desesperada, aunque se les ofrecieran los tesoros más valiosos del mundo, como diamantes u oro, jamás querrían cambiar un sorbo de agua por ellos. Hermanos, en el momento en que entremos en el reino de los cielos, comprenderemos por completo la verdadera esencia de todas las palabras de Dios y su verdad. Por favor, no los consideren sin valor mientras estamos en esta tierra. Mientras vivan en esta tierra, algunos podrán pensar, solo hay una diferencia de un día entre el día de reposo y el culto dominical. ¿De verdad importa? Sin embargo, cuando nos encontremos en la encrucijada entre el cielo y el infierno y nos presentemos ante el tribunal de Dios, solo entonces sabremos sin duda qué día es realmente más precioso. Sin embargo, para entonces, será demasiado tarde para dar marcha atrás. Por lo tanto, ahora es el momento de valorar y honrar los mandamientos de Dios con más profundidad. Y siempre debemos tener en cuenta que tal oportunidad se nos ha concedido en este mismo momento. Acerca del día de reposo, la gente podría decir, ¿no sería mejor pasar el día haciendo algo más divertido? Pueden surgir pensamientos de este tipo. No obstante, ¿cómo consideró David
el valor de los mandamientos de Dios? Creía que su valor era mayor que el del oro puro. Ya que David tenía tal discernimiento, Dios lo llamó varón conforme a mi corazón. ¿No es así? Pasemos a Deuteronomio capítulo 8. Todo lo que perseguimos ahora es para nosotros mismos. Estos esfuerzos están destinados a nuestra felicidad y bendiciones. Por lo tanto, no debemos centrarnos en el momento presente, sino anticiparnos al reino de los cielos que se aproxima. Al hacerlo, todos debemos valorar profundamente los mandamientos de Dios por encima de todo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que... ¿Qué pasará? Para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. En cuanto a este versículo, guardar o no los mandamientos de Dios, la gente de este mundo puede preguntarse, ¿qué tienen de grandiosos los mandamientos? ¿Acaso son importantes? ¿Qué importa si es sábado o domingo, Pascua o Navidad? Mucha gente puede pensar así, pero ¿qué dice Dios? Aunque las cosas de este momento son sin duda necesarias, lo que más necesitaremos en el momento en que Dios nos da la herencia eterna del reino de los cielos son los mandamientos de Dios. En cada momento, mientras recorremos el camino de la fe en el desierto espiritual de esta tierra, Dios nos enseña la importancia de sus mandamientos. Todas sus enseñanzas son para que entendamos qué es más importante y qué es menos importante. Por lo que está escrito, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. En otras palabras, probar es ponernos en diversas situaciones. ¿Siguen los mandamientos de Dios en esta situación? ¿Obedecen los mandamientos de Dios? Hermanos, si desobedecemos los mandamientos de Dios en alguna situación, nos arrepentiremos. Continuemos con Deuteronomio capítulo 8, versículo 6. ¿Qué debemos hacer? Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Pasemos al versículo 11. ¿Qué más debemos hacer? Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. La Biblia nos enseña diciendo, cuídate de no olvidar las leyes de Dios. Si usamos el agua como ejemplo, es como decir, en este momento, puede que estés bebiendo mucha agua sin darte cuenta de su valor, pero un sorbo de agua en el desierto es aún más precioso que tu vida. El día en que entremos en el eterno reino de los cielos, sin duda Dios nos permitirá conocer el valor de haber guardado sus mandamientos hasta ahora, sin necesidad de decir una sola palabra. Ustedes y yo entenderemos claramente la razón. Pasemos a Mateo capítulo 28. La gente no le da mucha importancia a los mandamientos de Dios, pero no necesitamos hacer lo mismo que ellos. Debemos aferrarnos solo a las enseñanzas de Dios y confiar en Dios. ¿No es así? Mateo capítulo 28. Veamos el capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles qué les debemos enseñar, que guarden todas las cosas que os he mandado.
Incluso en su último momento nos instó a no olvidar lo que nos había enseñado y lo que nos había mandado obedecer. Entonces dijo: «Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado». Nos había enseñado las cosas del eterno reino de los cielos, donde viviremos para siempre, no meros asuntos temporales de esta tierra. Dios nos ha guiado hasta este mismo momento en esta tierra para guardar y seguir las cosas celestiales. En Mateo capítulo 28, Jesús nos dio una misión diciendo: «Enseñad a todas las naciones a obedecer todo lo que os he mandado hasta el final». Entre todo lo que nos ordenó guardar, hoy veamos la Pascua. Mateo capítulo 26. Veamos Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: «¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua?». Y él dijo: «Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos». Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Hasta ese momento, los judíos habían celebrado la Pascua sacrificando corderos o cabras. Pero Jesús preparó la Pascua con pan y vino. Conocemos muy bien la escena en la que prepararon la Pascua y la celebraron, pero hoy rumiemos una vez más esta escena. Pasemos al versículo 26. Veamos el versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». El pan de la Pascua representa el santo cuerpo de Cristo, y el vino de la Pascua representa la sangre que Cristo derramó en la cruz. Dijo: «Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». ¿Qué dijo acerca de los que no participaron de su carne y su sangre? No tienen vida. Se consideran muertos, mientras que los que participan en ella tienen vida eterna. Dios hizo una vital distinción entre estos dos tipos. Algunas personas dicen: «Aunque no guardo la Pascua, vivo bien. Incluso sin celebrar la Pascua, puedo superar las dificultades». Expresan tales pensamientos. No obstante, la razón por la que Dios nos dio la Pascua en esta época es porque, sin duda, una serie de eventos vendrán ante toda la humanidad que necesitan celebrar la Pascua. Hoy en día, los ignorantes hablan descuidadamente de tales asuntos, pero todos los mandamientos que Dios nos ha dado tienen su propósito esencial y tiempo de implementación. Desde el principio hasta el final, Dios anticipó todo y nos enseñó a guardar sus mandamientos, diciendo: «Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado». Podemos encontrar esta escena donde enfatizó esto repetidamente en Mateo capítulo 28. En el día de la Pascua, Jesús estableció un pacto con el pan y el vino de la Pascua, a través del cual la humanidad puede recibir el perdón de pecados para siempre y entrar en el reino de los cielos. Pueden pensar que no hay una diferencia significativa entre los que observan la Pascua y los que no. Sin embargo, cuando llegue el momento de entrar en el eterno reino de los cielos, nadie podrá pasar sin haber participado de la sangre de Cristo a través de la Pascua. Es porque Dios ha establecido el pacto para el perdón de pecados a través de la sangre de Cristo. El reino de los cielos no es un lugar para pecadores, es un lugar donde el pecado no debería existir. Está escrito que la paga del pecado es la muerte. Los que han pecado son finalmente incapaces de escapar de la muerte. ¿Qué tipo de lugar es el cielo? La Biblia lo describe como el lugar donde no hay muerte.
Por lo tanto, nunca podremos entrar en el cielo con un cuerpo mortal. Este lugar es para aquellos que han recibido la promesa del perdón de pecados y la vida eterna en esta tierra. ¿No es el eterno reino de los cielos el lugar al que esas personas pueden entrar? ¿Cuál es la verdad que se estableció en esta tierra para llevar a la humanidad al reino de los cielos? Es la Pascua. ¿Qué hay dentro de la Pascua? En Mateo solo se menciona el perdón de los pecados. En Juan, capítulo 6, utiliza la expresión vida eterna. Por eso, cuando recibamos el perdón de los pecados, también se nos dará la bendición de la vida eterna, ¿verdad? Veamos Juan, capítulo 6, versículo 52. Veamos el versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis, ¿qué no tenéis? Vida en vosotros. ¿Qué indica la carne y la sangre del Hijo del Hombre? En la Pascua, Jesús dio el pan y el vino diciendo, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿No explicó que el pan y el vino de la Pascua son la carne y la sangre del Hijo del Hombre? Solo aquellos que lo comen y beben pueden tener vida, y los que no participan no tienen vida. ¿Acaso no significa que están muertos? La Biblia nos enseña que aquellos que no tienen la carne de Cristo y su sangre en ellos son considerados muertos. Si una persona no guarda la Pascua, no puede entrar en el reino de los cielos, aunque haya estudiado diligentemente la Biblia y dominado todas sus enseñanzas. Es porque nadie puede entrar en el cielo sin tener el pacto de Dios. Jesús ya ha pronunciado el juicio. No tenéis vida en vosotros. Veamos el versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, el que come el pan de la Pascua y bebe el vino de la Pascua, es decir, el que guarda la Pascua, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Al final, ¿dónde podemos encontrar las bendiciones del perdón de pecados y la vida eterna que se nos ha concedido? Están contenidas en la verdad de la Pascua del nuevo pacto. El que come la carne de Cristo y bebe su sangre tiene vida eterna. Jesús nos revela esta verdad a través de la Biblia, que podemos considerar como un microscopio espiritual. Debemos aceptar y creer esta verdad tal como es. Esto es lo que Dios nos ha confirmado y prometido. Pasemos al versículo 55. En el versículo 55 Jesús dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, ¿qué dice? Él también vivirá por mí. Las personas que han fallecido no pueden apreciar la música hermosa, por muy encantadora que sea, ni pueden contemplar escenas impresionantes, aunque sean bellas. ¿Por qué? Es porque están muertos. En un estado sin vida, son incapaces de percibir o experimentar nada en absoluto. Nosotros, por lo tanto, debemos tener vida. Entonces, ¿cómo podemos tenerla? Debemos comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. En otras palabras, cuando la carne y la sangre de Cristo estén en nosotros. Por lo cual, ¿cómo podemos descuidar, despreciar y rechazar la Pascua, que es el mandamiento de Dios? Esta es también la enseñanza de Jesús. Dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué más debemos hacer? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por eso el apóstol Pablo
Fue hasta Corinto, en Europa. La región de Corinto se encuentra en Europa. ¿Qué predicó en Europa? Predicó la Pascua. Veamos 1 Corintios, capítulo 10, versículo 16. Capítulo 10, versículo 16. ¿La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo? Es decir, es la comunión de la sangre de Cristo. ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿Qué es esta copa de bendición por la que participamos de la sangre de Cristo y el pan que partimos por el que participamos del cuerpo de Cristo? Son el pan y el vino de la Pascua. Continuemos con el versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. ¿Por qué es eso? Pues todos participamos de aquel mismo pan. Veamos 1 Corintios capítulo 11. Como Jesús dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El apóstol Pablo incluso fue a Corinto y enseñó a la gente la palabra de la verdad. Veamos 1 Corintios capítulo 11, versículo 22. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que ¿por quiénes? Que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta el día en que venga a esta tierra, ¿qué se debe hacer con esta verdad? Esta es la verdad que debe proclamarse continuamente. Sin embargo, la gente no la guarda. ¿Cuál es la razón? Es porque no reconocen ni entienden la importancia de la Pascua y los mandamientos de Dios. Dios nos ha enseñado el hecho de que la Pascua es una de las verdades indispensables de la Iglesia de Dios. También nos enseña que el pan y el vino de la Pascua no son simplemente pan y vino. Más bien significan, llevaré la carne y la sangre de Cristo en mí. La Pascua es el pacto que cumple esta palabra de verdad. En mí permanece y yo en él. Por eso el mandamiento de Dios, incluida la Pascua, es más precioso y valioso que el oro muy puro. Sin embargo, la gente no conoce su valor. Nadie lo entiende realmente. No pasará mucho tiempo antes de que haya una clara distinción entre los que la tienen y los que no la tienen. Dios discernirá todo. Dios dirá, tú tienes mi sello. O, aunque hayas dicho, Señor, Señor, y que hayas profetizado en mi nombre, y hayas expulsado a los demonios, resulta que no tienes mi sello. Entonces, Dios los separará, como separa las ovejas de las cabras. Siguiendo las enseñanzas de Jesús, que dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, los santos de la iglesia primitiva viajaron hasta Europa. El país de Israel está en Asia. Fueron de Asia a Europa, predicaron el Evangelio y enviaron cartas. Esto es lo que debéis obedecer y seguir. De esta manera, predicaron las enseñanzas de Jesús y enfatizaron que la verdad no debe interrumpirse. Continuamente enfatizaban el hecho de que esta verdad debe ser proclamada hasta el día en que el Señor venga de nuevo. Pasemos al capítulo 5. Veamos 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Veamos el capítulo 5, versículo 7.
Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, ¿quién es nuestra Pascua? Es Cristo, que ya fue sacrificada por nosotros. Así que, ¿qué debemos hacer? Celebremos la fiesta. Aquí la fiesta se refiere a la Pascua, ¿verdad? Por lo tanto, debemos celebrar la Pascua. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. De esta manera, los hebreos que vivían en Israel viajaron desde Asia a Europa para predicar y enfatizar la importancia de guardar la Pascua. El apóstol Pablo viajó a Corinto, en Europa, predicó el Evangelio y envió una carta a la gente de allí diciendo: ciertamente, nunca debemos olvidar la Pascua. Esta es la enseñanza que el Señor me ha dado. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. No os predico porque otro me dijo que lo hiciera. Enfatizó que todo lo que predicaba a la gente venía del Señor. Hermanos, ¿qué dijo Dios sobre esto en la parábola de la cizaña en Mateo capítulo 13? Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. En la parábola, la cizaña es el símbolo de los que no guardan los mandamientos de Dios y el trigo es el de los que los guardan. ¿No es así? La Pascua tiene un significado muy importante. Es el día en que somos reconocidos como pueblo de Dios. Somos sellados, recibimos el perdón de los pecados y obtenemos la promesa de la vida eterna. Por ello, la fiesta de predicación Nueva Vida para la Pascua se celebra actualmente en todo el mundo. Oro para que a través de esta fiesta de predicación para la Pascua, todos los miembros de la familia de Sion guíen muchas almas a la salvación y a la verdad, para que podamos recibir el amor y las bendiciones de Dios. Además, nunca perdamos la confianza en nosotros mismos al guardar la Pascua. ¿Quién permanece siempre en nosotros? Como Dios nos ha dado su carne y su sangre, nos hizo la promesa: permaneceré en vosotros. Dijo: los que no tienen mi carne y mi sangre no tienen vida. Dicho de manera sencilla, ¿no implica esto que Dios no está en ellos? Bajo la bendición del Padre y la Madre celestiales, hemos entrado en la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto, esperando que demos gracias, gloria y alabanza eternas a Dios Elohim por permitirnos comprender esta verdad y recibir la salvación. Me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.